Soy Sabrina Tórtora y estas son 5 preguntas incómodas sobre Jesucristo. 5 respuestas basadas a 5 preguntas incómodas sobre Jesús. Hola a todos, esto es Cristianismo Católico con Romeo Charlie. Hoy tenemos invitada especial a una vieja conocida de este canal, Sabrina Tórtora. No es mucho lo que realmente sabemos sobre Jesús de Nazaret, pero y para los no creyentes, sean estos ateos o pertenecientes a otra religión, ¿quién era realmente Jesús? Si bien fue bastante sencillo responder a su video sobre la religión más incomprendida del mundo, el satanismo, ya que me tomó menos de un minuto de video responderle, sin embargo, hacer un video de respuestas basadas a sus 5 preguntas incómodas sobre Jesucristo me tomará un poco más de tiempo. Ojalá que sigan aquí conmigo. Eso sí, nada de odio, ni de doxeo, ni nada parecido contra la señora Sabrina Tórtora. Esto es una controversia, no una cacería de brujas. Dicho esto, empecemos. ¿Realmente existió? Hay toda una corriente que afirma que Jesús es un personaje inventado. Los defensores de esta postura argumentan que los primeros textos que hacen referencia de él son posteriores a su muerte, y que por tanto no representan un verdadero testimonio y que tampoco hay pruebas arqueológicas. La negación de su existencia comenzó con la Revolución Francesa y hoy en día todavía tiene muchos adeptos. Los que reconocen a Jesús como personaje histórico se basan en los testimonios de los evangelios y en los escritos de historiadores romanos. Entre estos últimos destacan los de Flavio Josefo, quien vivió entre los años 37 y 110 después de Cristo. Él lo menciona como un hombre sabio, condenado a morir en la cruz y que originó la tribu de los cristianos justamente en su nombre. Similar es la referencia que de él hace Tácito, que vivió entre el 56 y el 118 después de Cristo. Aún así, hay quienes argumentan que no son suficientes textos. ¿Realmente existió? Respuesta corta, sí existió. Pero si vienes a preguntarme cuáles son las evidencias o los testimonios que lo corroboren, pues qué bueno que estés aquí conmigo, porque vamos a abordar este tema en extenso. Primero que nada, digamos que al contar los evangelios como fuentes, tendremos entonces 4 fuentes bíblicas y 6 extra bíblicas sobre Jesús de Nazaret. Si me vas a alegar que los evangelios y demás escritos son tardíos porque aparecieron después de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, hagamos entonces este largo análisis. Por favor, permanezcan aquí conmigo. Primero, la Ilíada fue compuesta entre los años 750 y 730 a.C. durante el siglo VIII antes de nuestra era. Esto es aproximadamente la misma época en que aparecieron las fábulas de Esopo y el reino de Israel-Samaria dejaba de existir para siempre. El reino de Judá empezaba al mismo tiempo su recta final. El fragmento más antiguo existente de la Ilíada data del siglo II después de Cristo, es decir, de casi un milenio después. Se trata de parte del libro 24. Y hasta el momento no hay una evidencia firme acerca de si Homero o Esopo existieron realmente. Actualmente se les considera legendarios. Mientras tanto, sí existen evidencias testimoniales y arqueológicas de la existencia de Israel y Judá. Ahora, segundo, Sófocles, del 490 al 406 a.C., es mencionado por Aristóteles, Platón y Plutarco, y tiene inscripciones y monumentos en su honor en Atenas y otras ciudades griegas. Es decir, ya en vida era estimado como un gran poeta y se estima que compuso unas 120 obras. A pesar de todo esto, solo sobreviven 7 obras de Sófocles: Antígona, Edipo Rey, Edipo en Colono, Electra, Áyax, las Traquinias y Filoctetes. El fragmento más antiguo que existe de una obra de Sófocles data del año 425 después de Cristo, unos 7 siglos después, y fue hallado en 1905 en Egipto. Platón vivió entre el 428 y el 348 a.C. Aunque existen papiros fragmentados datados a partir del siglo I después de Cristo, el manuscrito completo de una obra de Platón que aún se conserve data del siglo IX después de Cristo. Se trata del Codex A. Aristóteles vivió entre el 384 y el 321 a.C. Existen fragmentos de su obra datados a partir del siglo I, los cuales fueron hallados en las ruinas de Herculano, ciudad romana que fue destruida junto con Pompeya el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Estos fragmentos fueron descubiertos en el siglo XVIII. El manuscrito aristotélico completo más antiguo que aún existe es el Codex B del siglo X, 12 siglos después de Aristóteles. Hay quienes aventuran la hipótesis de que si William Shakespeare realmente existió, este no pudo haber sido el verdadero autor de las obras que se atribuyó, porque la profundidad de su contenido estaba por fuera de las capacidades del vato inglés. Shakespeare escribió sus obras entre 1589 y 1613. La hipótesis existe desde el siglo XIX, 300 años después, y existe evidencia de que William Shakespeare fue una persona real. A pesar de todo el material fotográfico, fonográfico, fílmico, escrito, más los testimonios de personas aún vivas, hay quienes afirman con desfachatez que los Beatles no pudieron ser personas reales, que fueron un conjunto de modelos que fueron reemplazados a lo largo de los años. Ah, sí, las fuentes de Jesús de Nazaret. Mucha atención.
Evangelio de Mateo, manuscrito P82 hacia el 80 después de Cristo. Evangelio de Marcos, manuscrito P137 hacia el 80 después de Cristo. Evangelio de Lucas, manuscrito P75 hacia el 175-225 después de Cristo. Evangelio de Juan, manuscrito P66 hasta el 150-200 después de Cristo. Estas son las fuentes extrabíblicas. Flavio Josefo entre el 75 y el 95 después de Cristo. Agapio, árabe del siglo X. Su aporte es una transcripción de Flavio Josefo que echa por tierra por completo las acusaciones de la era de la Ilustración sobre si el escrito de Flavio Josefo había sido adulterado por la Iglesia Cristiana Católica. Sí, los traseros ilustrados fueron pateados por cuestionar sin pruebas la existencia de una fuente acerca de la existencia de Jesucristo. Tácito, Anales del año 116 después de Cristo, libro 15, capítulo 44. Plinio el Joven, carta a Trajano, años 111 a 112 después de Cristo. Luciano en Samosata, siglo II después de Cristo. Tanto los romanos como el sirio Luciano se refirieron a Cristo y a los cristianos en términos muy negativos. Consideraban el cristianismo como una locura. Para Tácito y Plinio el Joven, los cristianos también eran una amenaza para el imperio, ya que se negaban a adorar a dioses paganos, y en particular al emperador romano como un dios también. Los cristianos adoraban como dios a un hombre que había sido crucificado en Jerusalén, en la provincia siria del imperio. En resumen, muchas de las figuras de la antigüedad carecen de registros contemporáneos que atestiguen de su existencia. No es raro que haya un valle de 700, 1000, 1200 hasta 1300 años entre su existencia y la aparición de registros relacionados con dichas figuras. Pueden ser escritos de personalidades muy queridas, estimadas y valoradas, tales como Sófocles, Platón y Aristóteles, y sin embargo sus escritos se han perdido en su mayoría, como en el caso de Sófocles, o las copias de los escritos que existen son muy posteriores a su existencia, como en el caso de Platón y Aristóteles. Otros personajes se consideran legendarios ya que no hay evidencia de que realmente hayan existido. Tratándose de los Beatles y de William Shakespeare, no importa que no haya transcurrido mucho tiempo, relativamente hablando, y a despecho de la evidencia, habrá quienes estén dispuestos a cuestionar su existencia real y la autoría de su obra. En el caso de Jesús, aunque se alegue la tan cacareada posterioridad y la tardanza, la distancia entre Jesucristo y los primeros testimonios escritos acerca de él es muy corta comparada con la de otros personajes de la antigüedad. Que los primeros manuscritos, es decir, los evangelios, daten a partir de unos 40 años de los acontecimientos, A. No excluye el que estos testimonios hayan sido redactados antes de la datación de los manuscritos. B. Que tampoco excluye que aún puedan hallarse manuscritos y fragmentos datados más próximamente a los acontecimientos. Así que es razonable concluir que la existencia y la historicidad de Jesucristo de Nazaret es mucho más verificable que la de muchas figuras de la antigüedad que cantidades ingentes de personas, incluidos ateos y agnósticos, dan por ciertas y reales sin detenerse a cuestionarlas. Por cierto, Sabrina, a ningún historiador le va a caer mal leer los evangelios y la Biblia. Hasta algo de teología les convendría. Los romanos festejaban este día las Saturnales, en honor al dios Saturno. En ellas se celebraba la venida del sol invicto. Tras el solsticio de invierno, las largas noches comenzaban a cortarse y los campesinos podían descansar de sus duras faenas porque no había nada que sembrar. Eran días de celebración, fiesta y de intercambio de regalos. ¿Nació el 25 de diciembre del año 0? Esta sí que es fácil. Por otra parte, Jesucito no nació en el año 0, sino en el año 4 a.C. Dionisio el Exiguo hizo el cambio de calendario a petición del Papa San Juan I hacia el año 525 después de Cristo. Por cierto, ¿han notado cómo los cambios de los calendarios los hicieron los papas y no los otros patriarcas de la Pentarquía? Un datico como para el pastor Edgar Escobar. ¡La Iglesia Católica! Dionisio calculó el nacimiento de Jesús hacia el año 753 de la fundación de Roma, pero no acertó, de acuerdo a investigaciones posteriores que estiman que el nacimiento de Jesucristo pudo suceder hasta 6 años antes de la fecha estimada. ¿Nació el 25 de diciembre del año 0? Muchos ya lo sabrán. Jesús no nació el 25 de diciembre. El día de su nacimiento los cristianos católicos lo celebran el 25 de diciembre y los ortodoxos el 6 de enero. Lo que los alegres ateos y agnósticos gustan de señalar como apropiación de las fiestas saturnales no tiene nada escandaloso ni descensurable, pues no estamos celebrando a dioses paganos, estamos celebrando a Jesucristo. Este fenómeno se llama inculturación, que es por lo cual algunos ateos gustan de incorporarse públicamente al movimiento, dejando secar aire caliente con un secador, dizque para ahorrar su bautismo. En ninguna parte de la Biblia aparece esa fecha como el nacimiento de Cristo. Por lo demás, consideren este cálculo.
San Telésforo, el octavo papa, instituyó entre los años 125 y 136 la misa de medianoche a la víspera de Navidad, es decir, el 24 de diciembre. Ninguna tradición tardía por lo que vemos. Para establecer el cumpleaños de Cristo a partir de las Escrituras se usa la fecha de la concepción de San Juan Bautista como clave. San Lucas el Evangelista describe a Zacarías, el padre de Juan, sirviendo en el grupo sacerdotal de Abías. Ver en el capítulo 1, versículo 5. El curso de Abías, es decir, el de Zacarías, sirvió durante la segunda semana del mes judío de Tishrei, octubre, cerca del día 10, Yom Kippur o Día de la Expiación. Teniendo en cuenta que Zacarías e Isabel concibieron inmediatamente terminó el turno sacerdotal y las 40 semanas de gestación, se determina que San Juan Bautista nació a finales de nuestro mes de junio. La Iglesia Cristiana Católica celebra en su calendario festivo la Natividad de San Juan Bautista el 24 de junio. Conforme al Evangelio de Lucas, la Virgen María concibe del Espíritu Santo cuando su prima Isabel tenía ya 6 meses de embarazo. Es decir, María concibió en marzo y por tanto Jesús sí que pudo nacer en diciembre. En realidad esta celebración, como tantos elementos del cristianismo, proviene del paganismo. Para finalizar, la Natividad de nuestro Señor Jesucristo no proviene de las fiestas saturnales, de la misma forma que Drew Barrymore, George Washington, Carlos VII, Arthur Schopenhauer, Robert Baden-Powell y Luis Buñuel nacieron el mismo día que yo, pero no tienen más nada que ver conmigo. Jesús era mágico. Jesús hacía increíbles trucos de magia y de paso no necesitaba varita. Vale, creyentes, no se sulfuren. El poder de Jesús no provenía de la magia, provenía de su esencia divina. Al grano, de acuerdo con los evangelios canónicos, Jesús realizó más de 30 milagros. Para los creyentes, la autenticidad de estos milagros es incuestionable. Los escépticos, por su parte, consideran que se trata de metáforas. Cada milagro tiene un mensaje simbólico, pero como hechos históricos no tienen validez. Aquí hay dos corrientes. La primera considera que las personas a las que curaba Jesús tenían males psicosomáticos. No obstante, es improbable que este haya sido el caso de las curaciones de Jesús, pues una somatización tan extrema es bastante rara. La otra corriente dice que Jesús usaba marihuana para curar a los enfermos. La realidad es que los antiguos reyes de Israel eran ungidos con un aceite que tenía esencia de cannabis. Tras un largo periodo sin utilizarse, Jesús y sus discípulos habrían vuelto a ponerlo de moda, usándolo para curar a los enfermos. La esencia de cannabis está siendo usada hoy en día para tratar la epilepsia, problemas de la piel y muchos otros males. Imaginen el increíble milagro que sería para la gente de la época que un epiléptico fuera tocado por Jesús para luego pasar a la normalidad. Una auténtica maravilla, sin duda. Jesús era mágico. Como ya he dicho antes, para los creyentes ningún milagro es necesario y para los que no creen ningún milagro es suficiente. Por ello es que los no creyentes salen con el puentecito de las alegorías, de las enfermedades psicosomáticas y las curaciones, digamos que más terrenales, por llamarles de alguna manera. Y el supuesto uso ceremonial, curativo o recreativo de la marihuana. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Este es un tema complejo, ya que si bien hay evidencias de cultivo y uso de maracayafa en India hasta 2 milenios antes de Cristo, la única evidencia concreta de uso masivo de drogas alucinógenas en el Medio Oriente en la antigüedad es el uso de hashish en el mundo islámico a partir del siglo X. En Israel y en Judá hay evidencias de uso combinado de incienso y marihuana en Tel Arad en el siglo VII a.C. De por sí la estructura de Tel Arad es una especie de bomba arqueológica, ya que este lugar de adoración no debería estar ahí en plena competencia con el Templo de Salomón en Jerusalén. Hay evidencia de vareta en Tel Arad y pare de contar. El monte Arad tiene una breve mención bíblica en el Antiguo Testamento, pero no de su templo. La Biblia no suele disimular nada, pero suele omitir nombres y cosas que considera despreciables o indignas de ser recordadas. Entre otras, el nombre del faraón que se opuso a Moisés y los israelitas, los gatos, Lilith y tal vez las pirámides del templo de Tel Arad. También hay especulación sin pruebas acerca de la composición del aceite sacerdotal de unción que fue usado o mencionado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es que un uso semiabierto y a gran escala durante siglos tendría que haber dejado huellas mucho más grandes a nivel de evidencia y no las hay. Y para los que creen que porque el uso de alucinógenos no está expresamente prohibido en la Biblia, que entonces está permitido, cometen un error monumental teológico de principiantes al creer que el Dios bíblico está sujeto al principio de legalidad humano. Según esta lógica, Yahvé Dios no habría podido castigar a Caín porque no había prohibido expresamente el asesinato antes de que Caín acabara con Abel. Como puede verse, esto es ridículo. La justicia divina no puede estar limitada por criterios humanos si es la justicia divina perfecta. ¿Y el Hijo de Dios? Sobre este punto también hay, obviamente, muchas discrepancias.
Si bien Jesús andaba por ahí diciendo que era el Hijo de Dios, no todos le creían, incluyendo algunos de sus familiares. Para los judíos a Dios no se le puede ni nombrar, y decir que era su hijo era considerado una blasfemia para ese entonces, un delito que conllevaba la pena de muerte. Y un largo etcétera que nos hace pensar que había que repetirlo bastante, pues la gente o no se terminaba de enterar o simplemente no le creía. Incluso antes de morir preparó a sus discípulos, explicándoles cómo iba a morir y que luego resucitaría. A pesar de esto, una vez resucitado, tuvo que insistirle a muchos que sí, que era él. Es que hay que ver cómo es la gente de desconfiada. El Hijo de Dios. Nosotros, en nuestra lógica sencilla de mortales, pensamos que lo único que tenía que haber hecho Jesús era bajar del cielo al templo de Jerusalén. ¿Para qué nacer de una mujer? Convocar al resto de judíos que no hubieran sabido de lo que estaba sucediendo, hacer unos cuantos prodigios a petición del público y de los jerarcas, y voilà, todo resuelto. El mundo hubiera aceptado, así que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo actúan así. La historia de la salvación es un misterio desde el principio, incomprensible al punto que hay gente que no cree en Dios. Pero aún más incomprensible es el ser humano. Yahvé Dios sacó a los hebreos de Egipto con gran despliegue de poder, y aún así, no obstante que su presencia entre los israelitas era permanente, esto no mucho después de la salida se hicieron un becerro de oro para adorarlo. Parece que nadie puede o quiere visualizar lo que es difundir un mensaje en el siglo I. No hay medios masivos. No todos pueden leer o escribir. Escribir en un pergamino, un papiro o una lámina de metal no es algo tan cotidiano como para nosotros lo es escribir en un papel. Tampoco hay micrófonos. Jesús va de pueblo en pueblo predicando. Lo razonable es inferir que muchas de sus predicas más importantes y conocidas las hizo más de una vez. Al fin y al cabo, hizo en 2 ocasiones la multiplicación de los panes y de los peces. Curó a múltiples ciegos, múltiples paralíticos y a múltiples leprosos. A propósito, ¿será que el aceite de marihuana ungido curará la lepra, la ceguera o la parálisis? En todo caso, el ministerio de Jesús duró 3 años. No tiene nada de raro ni malo que repitiera muchos de sus mensajes. Que si fue el Hijo de Dios o no, nosotros no lo sabemos. ¿Por qué malgasté tanto tiempo de mi vida y dinero ante semejante bodrio? ¿Y el Mesías por lo menos? Hay un gran revuelo sobre si Jesús era el Mesías o no. Para los cristianos es incuestionable, pero para los judíos, nanay, nanay. En segundo lugar, las profecías hablan claramente de un gran rey de Israel que logrará que todo el pueblo judío regrese a la tierra prometida. Tercero, el templo de Jerusalén será reconstruido tras la venida del Mesías. De hecho, el templo fue totalmente destruido tras la muerte de Jesús. Cuarto, habrá paz mundial y absoluta armonía. Quinto, tras la venida del Mesías, todos los pueblos de la tierra adorarán al único Dios, el Dios de los judíos. Y séptimo, ¿cómo puede ser que la mayoría de los judíos no haya creído que Jesús fuera el Mesías? Y el Mesías, por lo menos. No voy a controvertir con los judíos, no aquí y ahora. Esto requiere mucho más espacio y tiempo que el que tengo en este momento. Pero sí les puedo decir que Jesús efectivamente desafió las convenciones que los judíos tenían acerca del Mesías, incluso antes y después. En Mateo 22:44, Marcos 12:36 y Lucas 20:42-43 es que hay que repetir. Jesús cita el versículo primero del Salmo 110 a los fariseos para hacerles ver que el compositor, el mismísimo rey David, llama al Mesías Dios y Señor, lo que derriba por completo la noción de que un simple descendiente carnal de David sería el Mesías. Los fariseos se quedaron callados porque sabían que la cosa era más compleja. Sexto, el Mesías debe nacer en Belén. Pero es poco probable que Jesús haya nacido realmente ahí, pues lo llamaban Jesús de Nazaret, y en la época te llamaban así por tu lugar de nacimiento. A Jesús se le conocía en su tiempo como Nazareno. Sus familiares carnales cercanos sabían que había nacido en Belén, pero el grueso de la población, incluidos sus jerarcas, lo ignoraban. Hay que recordar que en aquellos tiempos no había los actuales documentos de identidad como para que Jesús los estuviera mostrando a todo el que quisiera saber de dónde venía o en dónde nació. En primer lugar, Jesús no podía haber sido descendiente del rey David por vía paterna, uno de los requisitos top para ser el Mesías, pues no era hijo de José. Paradójicamente, los judíos sabían que Jesús era hijo de José. Jesucristo sabía muy bien que el concepto de un Mesías sufriente era tan antitético a las convenciones de los judíos de aquel entonces y de ahora que tuvo que explicárselos a los discípulos después de resucitar, tal como consta en Lucas 24:13-35. Pero hay que decir que Jesús fue un Mesías bastante flojo si tenemos en cuenta que no pudo convencer a su público objetivo,
Los judíos. Es cierto que los primeros cristianos eran en realidad judíos, pero eran tan solo un puñado. Jesús, flojo. Jesús cumplió con todo lo que se había predicho de él y cumplió cabalmente con la voluntad del Padre Celestial. Los flojos somos nosotros, que no queremos creer ni aceptar a Jesús a pesar de toda la evidencia. Eso me incluye a mí y a la señora Sabrina Tortora. Conclusión. Un poco más de rigor y un poco menos de burla y de sarcasmo, por favor. Ninguna pregunta es incómoda. Las verdaderas respuestas están delante de nosotros, que durante milenios nos hemos negado a creer. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. Cámbiale, March. No permitas que los que hacen el mal te hagan desistir de hacer el bien. Y recuerden, la verdadera rebeldía consiste en rebelarse contra el mundo, el demonio y la carne y someterse a Dios. De nuevo, gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Por favor, no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar sus notificaciones de YouTube y compartir para ayudarme a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao. Nah.